la reiteración del mensaje, el abuso de los medios, como en el caciquismo, en el clientelismo del siglo XXI, hay un elemento común, y es que necesitan indispensablemente parasitar la administración pública, porque solamente manteniendo el poder son capaces de mantener esa situación de dominación. Por eso es tan importante para ellos mantener el poder, y por eso es tan importante para ellos concurrir a una confrontación electoral en posición de ventaja. Ellos no pueden aceptar concurrir a unas elecciones en pie de igualdad con los demás, compartiendo los mismos medios, los mismos apoyos, los mismos recursos, porque no estarían tranquilos a la hora de afrontar unas elecciones. Necesitan, para mantener el abuso de los medios y para mantener el clientelismo, necesitan ocupar y parasitar la administración pública. Claro, no es casual que la economía de la Comunidad Valenciana haya marchado por los derroteros que ha marchado. Es decir, nosotros hemos tenido una economía que ha funcionado muy bien en los años del auge, pero que ha sido una economía genuinamente de la corrupción, pensada y mantenida para mantener la corrupción y, por tanto, el poder. ¿Por qué digo esto? Pues por una razón muy sencilla. El sector industrial en el PIB de la Comunidad Valenciana, en el Producto Interior Bruto de la Comunidad Valenciana, representaba aproximadamente el 22% del total de lo que producíamos los valencianos en el año 96, cuando los socialistas acabamos de dejar el gobierno de la comunidad. Hoy no llega al 11%. Ha habido una degradación del sector industrial brutal en nuestra comunidad. Sin embargo, ha habido una apuesta deliberada y consciente por dos tipos de actuaciones. Una es el urbanismo salvaje y la otra son los grandes proyectos de construcción, los grandes eventos, las grandes actuaciones, estos grandes fastos, estas grandes fiestas. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque el que tiene una industria y tiene que competir en los mercados internacionales no puede vivir de una subvención. Ese no es un cliente cautivo del poder. Sin embargo, las obras, los contratos públicos, las subvenciones, las concesiones, todo eso depende de la voluntad del que manda. Al mismo tiempo, en el urbanismo, si un suelo se clasifica como urbanizable o como no urbanizable, depende muchas veces exclusivamente de la voluntad del que manda, de que la raya se trace aquí o se trace 100 metros más allá. Y puedo con esa simple decisión hacer rico a una persona o no hacerle rico. Por tanto, la decisión administrativa ha marcado, la capacidad de decisión administrativa ha marcado las preferencias de política económica de la Generalitat desde los tiempos de Eduardo Zaplana y, sobre todo, desde el momento en que entra Francisco Camps. Voy a poner solo dar un dato al respecto, y un dato además que lo reconocen ellos. Si ustedes se cogen el programa electoral del Partido Popular, en la página 42 reconocen que desde el año 2005 a los sectores productivos, a los sectores industriales en la Comunidad Valenciana, que son muchos y que han sido muy potentes, le han dedicado 186 millones de euros, lo dicen ellos, desde el 2005 hasta ahora. Solo la Fórmula 1 ha costado ya más de 200. Esa es la diferencia. Y los sobrecostes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, a finales del año 2009, según reconoce la Sindicatura de Cuentas en su informe del año 2009, ascendían a 625 millones de euros y a los sectores industriales 186. Eso retrata una manera de hacer política económica, como lo retrata el hecho que comentábamos hace un momento, pues de dedicar a grandes obras. Yo el otro día, supongo que aquí tenéis también un problema parecido, ¿no? Estuve en Villena. Villena se han gastado 15 millones de euros en rehabilitar y ponerle una cubierta a la Plaza de Toros, que va a estar 350 días al año cerrada. 15 millones de euros. Pasando página, el mismo día que la inauguró Francisco Camps, dando una vuelta al ruedo diciendo va por ustedes, que no me lo estoy inventando, que está en el periódico, está la foto en el periódico, va por ustedes, se pasaba página y decía que el sector del mármol llevaba más de año y medio esperando las ayudas del Instituto Valenciano de Finanzas para poder despegar, ayudas que no pasaban de 2 millones de euros. Es decir, la política que se ha hecho, consciente y deliberadamente, ha sido esa política.
Bueno, esa política ha servido para lo que estamos hablando porque ha ido acompañada de una opacidad permanente, es decir, un ocultamiento de todos los datos. Nos hemos hartado de pedir acceso a los contratos públicos, acceso a los expedientes de contratación y no hemos conseguido absolutamente nada en las Cortes Valencianas en todos los últimos años. Ahora la moda es decir que los contratos son confidenciales o que tienen cláusulas de confidencialidad y que no nos pueden decir, por ejemplo, lo que cobra una señora que viene desde Madrid todas las semanas a hacer un programa que se llama Debate en Canal Nou, que se llama Isabel Durán. No podemos saber lo que cobra porque su contrato es confidencial. Claro, la consecuencia de eso es la deuda. La deuda es exorbitante. Yo esta mañana he hecho una rueda de prensa para explicar que los compromisos de pago de la Comunidad Valenciana en estos momentos son más de 50.000 millones de euros, que es más o menos equivalente a los sueldos de todos los que trabajan en la Comunidad Valenciana durante un año. Todos, sector público y sector privado. Y estas cifras, yo les aseguro que se han quedado cortas, porque hemos hecho una evaluación muy prudente. Son cifras que salen de la propia Generalitat y de la Sindicatura de Cuentas. No nos hemos inventado ninguna. Pues estamos en esto. La finalidad primera, por tanto, de la corrupción a la que yo hacía referencia ha sido conservar el poder o acceder al poder donde todavía no lo tenían, multiplicar su capacidad electoral con más mensaje y con más clientelas. Ha habido otras finalidades, obviamente. Ha habido finalidades de enriquecimiento personal, indudablemente, al calor de estas otras, de regalos, de viajes, de todo tipo de cosas que sin duda están también ocultas debajo de este tipo de actuaciones. Definido el marco ideológico de por qué las cosas se producen como se producen y el marco político de cómo se producen y por qué se hacen, a mí me gustaría ahora describir mínimamente cómo funcionan las tramas de corrupción que hay todavía en la Comunidad Valenciana. Porque nosotros, desde luego, no lo hemos inventado, porque en esto el valencianismo de Paco Camps pues tampoco hace demasiados ascos a que tenga que venir una trama de Madrid o de Galicia o de donde sea, ¿no? No hace falta que sea valenciana, la trama sí funciona. Y la trama Gürtel funcionaba en otros sitios y empezó a funcionar aquí a partir del año 2003, coincidiendo con el acceso de Camps a la presidencia de la Generalitat. Lo especial del modelo Gürtel es que no son simples elementos de corrupción, es decir, un cohecho. Alguien quería obtener un beneficio de algún político o de algún funcionario, entonces le daba un dinero, le hacía un regalo, le invitaba a un viaje y obtenía ese beneficio. Es decir, había una relación bilateral entre el que ofrecía o pagaba y el que otorgaba o hacía favores. No, aquí lo que se ha creado es una figura que algunos han venido a denominar, y a mí me parece muy acertada la denominación, un clúster o clúster de corrupción, ¿no? Un clúster es un conjunto de empresas que más o menos se dedican a lo mismo, que se apoyan unas a otras, que refuerzan su actuación y que, por tanto, tienen más competencia para salir al mercado. Bueno, pues es algo parecido. Aquí hay un clúster de corrupción. Aquí lo que hay no son cohechos bilaterales, no son cohechos singulares. Aquí lo que hay es relaciones estables y duraderas, que empiezan en el año 2003 o seguramente antes, y que terminan en el año 2009 de manera abrupta, cuando el juez Garzón pone encima de la mesa lo que estaba pasando y destapa la operación judicial y policial. Estas relaciones estables y duraderas se basan en relaciones personales muy estrechas entre los miembros de un lado y los miembros de otro. Lo del amiguito del alma no es casualidad. Es que había unas relaciones personales muy estrechas entre los miembros de la trama Gürtel y los altos dignatarios de la Generalitat Valenciana, empezando por el presidente Camps, que es el que hace esto de amiguito del alma. Hay un núcleo estratégico integrado entre los elementos de las empresas de la Gürtel y la cúpula del Partido Popular y de la Generalitat Valenciana, tan estrecho y tan integrado que se han producido fenómenos como el siguiente. Esto es una fotocopia de una página del periódico Público del 7 de abril de este año. Esto es una fotocopia
de una página de la agenda de Pablo Crespo. Pablo Crespo es el número 2 de la Gürtel, el número 2 de Correa, que era un poco el cerebro, el contable de la trama, de toda la trama. Bueno, pues aquí da cuenta de una reunión celebrada y dice: Ricardo, reunión, Ana Michavila, jefa de gabinete de Camps, Víctor Campos, expresidente de la Generalitat, Ricardo Costa, el presidente. Nuevo partido con gente del PSOE de buen cartel. Es un montaje de ellos. Necesitan ayuda financiera. La trama Gürtel, reunida con la cúpula del Partido Popular, organizan el montaje del Partido Socialdemócrata, del PSD, con gente que ha salido del PSOE, no digo con todos, alguna gente ha habido de buena voluntad, desde luego, en el PSD, con gente que ha salido del PSOE, se ha montado un partido para confundir al electorado. Partido, el PSD, que no es que haya sacado muchos votos, pero en la provincia de Alicante algún alcalde nos ha quitado. Bueno, pues esta operación, que es una operación de estrategia política, se elabora conjuntamente entre los elementos de la trama Gürtel y la cúpula del PP y de la Generalitat. Todas estas operaciones de financiación son operaciones globales, por eso hablo yo de clúster, porque se reunía la cúpula de la Gürtel con la cúpula del PP y decidían lo que iban a apoyar. La Gürtel hacía, sobre todo, actos electorales y el partido colocaba el coste de esos actos electorales, más el beneficio que se llevaban algunos por el camino, en diferentes contratos irregulares de diferentes administraciones públicas controladas por el Partido Popular. Es decir, no se trata ya de una operación puntual, como decía yo anteriormente, se trata de una operación global. Llegaban las elecciones autonómicas y municipales del 2007. Bueno, pues hay que hacer actos con el alcalde tal, el alcalde cual, o con el candidato alcalde tal, el candidato cual tal. Y entonces eso lo negociaban en nombre del partido algunos, presuntamente Ricardo Costa, Vicente Rambla en nombre de la Generalitat, y Álvaro Pérez, Pablo Crespo y compañía, y llegaban a la conclusión de que había que gastarse X dinero y eso habría que financiarlo de una serie de formas. Esas formas eran mediante contratos irregulares directamente de las administraciones públicas o bien mediante contratos de las administraciones públicas a una serie de empresas privadas que a su vez hipotéticamente, pero de manera fraudulenta, contrataban con las empresas de la Gürtel. Es decir, el Consell le pagaba a una empresa de construcción X una obra, le pagaba desde luego más de lo que costaba la obra y el resto sobre lo que costaba la obra iba a parar a la Gürtel con un supuesto contrato de publicidad de la empresa que fuera de la Gürtel con esa empresa de construcción. Así es como ha funcionado todo el mecanismo. Y además ha funcionado con información muy privilegiada. Esto es otra página del Diario Público, de la misma agenda de Pablo Crespo, sobre la visita del Papa a Valencia. El titular dice: la Gürtel supo que el Papa iría a Valencia antes del anuncio oficial. El día 7 de noviembre, Pablo Crespo apuntaba en su agenda: está confirmado, en 2 semanas se hará público. Es decir, 2 semanas antes de que el Vaticano anunciara la visita del Papa del año 2006 a Valencia, en la agenda de Pablo Crespo ya estaba eso. Cómo había que huir de la ley de contratos de las administraciones públicas, había que nombrar un director, la operación podía estar entre 10 y 11 millones de euros, no todo directamente desde aquí, sino indirectamente. Bueno, está todo aquí. Y en las páginas siguientes está todo el montaje de la operación, de las pantallas, de los altavoces, es decir, toda la operación que supuso, a partir de la utilización de un testaferro, como fue Teconsa en este caso, llevarse todo el dinero que se han llevado. Este es el mecanismo de funcionamiento, ¿no?, que ha tenido la Gürtel en la Comunidad Valenciana. Claro, esto requiere un control absoluto de la administración pública. Requiere un control tan absoluto que garantice que no sale nada de información fuera de donde tiene que salir. Esto requiere una cadena de participantes en el tema muy controlada.